Mayo de 1862. La Unión ya había tomado las ciudades de Nashville, Nueva Orleans y Memphis, había expulsado a las tropas confederadas de Missouri, Kentucky y Virginia Occidental, había ocupado gran parte del Bajo Mississippi y del estado de Tennessee, y el ejército del Potomac, al mando del general George McClellan, estaba a tan solo 8 kilómetros de Richmond, la capital de la Confederación. La victoria de la Unión parecía estar cerca, pero pronto la situación cambiaría drásticamente. Hola a todos y todas, último capítulo de la Guerra Civil de Estados Unidos. Es verdad, me tardé un poco, pero bueno, pasaron cosas. Lo importante es que estamos en el final de la guerra y justo en el momento en el que parecía que la victoria iba a estar del lado de la Unión, justo en ese momento el general Robert Lee es nombrado jefe del ejército del norte en Virginia y va a realizar no un contraataque, sino el contraataque que va a dar vuelta toda la situación. Primero va a romper el cerco sobre la ciudad de Richmond en una batalla que se llamó la Batalla de los 7 días y después va a avanzar hacia el norte ganando otra batalla muy importante llamada la Batalla de Manassas en agosto del 62. Dije como 40 veces la palabra batallas. Pero al comprobar que sufriría una derrota aplastante en Antietam, en Maryland, el territorio de la Unión, Lee decidió retirarse. Esa batalla, llamada la Batalla de Antietam, sería clave, porque a partir de ahí Lee pasó a una estrategia ofensiva-defensiva. Lo fundamental ya no era defender Richmond, sino avanzar hacia el norte, conseguir una victoria que le diera reconocimiento internacional y forzar a la Unión a abandonar la lucha. Con esta estrategia, Lee logró frenar los avances del ejército de la Unión en el este y en el oeste antes de que termine el año 1862. Mientras tanto, la moral de la Unión caía en picada de tan solo pensar que unos meses antes estaban muy cerca de la victoria, y Grant insistía en que esa guerra solo podía ganarse con la conquista total, es decir, ocupando el territorio y aniquilando a los ejércitos confederales, tomando y destruyendo todo recurso y toda propiedad que pudiera usarse para sostener a la Confederación. Para ese entonces, miles de afrodescendientes esclavizados estaban ayudando al norte en lo que ya definitivamente se había convertido en una guerra contra la esclavitud. Lincoln se dio cuenta de esto y decidió declarar la emancipación de todos los esclavos de los estados rebeldes, algo que marcó un antes y un después en la guerra. Este decreto, el decreto de emancipación, empezó a regir el 1 de enero de 1863 y no hizo, por supuesto, más que aumentar la violencia de la guerra y obligó a la Unión a recurrir al reclutamiento obligatorio de varones de entre 20 y 45 años. El año anterior ya se habían organizado regimientos negros en los territorios ocupados en el Valle Bajo del Mississippi, en la frontera con Kansas y Nebraska y en Carolina del Sur. Y en 1863 se organizó el 54º Regimiento de Voluntarios de Massachusetts. Desde entonces y hasta el final de la guerra, casi 180.000 soldados y 10.000 marineros afrodescendientes lucharon en el ejército de la Unión, haciendo realidad la pesadilla que durante generaciones habían tenido los blancos del sur, que sus esclavos tomen sus armas contra ellos. A lo largo de ese año, las victorias de la Unión en Vicksburg, Gettysburg y Chattanooga le confirmaron a Lincoln que Ulysses Grant era el militar que necesitaba para ganar la guerra, y lo nombró comandante en jefe del ejército en marzo de 1864. La estrategia de Grant era simple: aniquilar a la principal fuerza militar de la Confederación, es decir, los ejércitos de Lee en Virginia y de Joseph Johnston en Georgia. Ordenó a sus generales que practicaran una guerra total, confiscando y destruyendo todo lo que pudiera mantener la resistencia del sur, y al mando del ejército del Potomac comenzó a perseguir a Lee en Virginia. Por su parte, Sherman inició una campaña hacia Goldsboro, en Carolina del Norte, y en el camino, atravesando Georgia, dejó tierra arrasada de cientos de kilómetros, incluyendo el incendio de la ciudad de Atlanta. Sherman no solo quería destruir los recursos económicos del sur, sino también la voluntad de la población. No podemos cambiar los pensamientos y corazones de la población del sur, pero podemos hacer la guerra tan terrible, hacerles odiar la guerra hasta tal punto que pasarán generaciones antes de que recurran otra vez a ella. Su estrategia funcionó y numerosos soldados de la Confederación terminaron desertando. Y en la segunda parte de la campaña, a lo largo de Carolina del Sur, además de destruir todo lo que encontraba a su paso, tenía otro objetivo, que era acorralar a Lee por atrás. Pero los soldados de Sherman tenían además otro objetivo, que era castigar al estado que había empezado la secesión y la guerra. Atravesaron Carolina del Sur incendiando y saqueando todo lo que encontraron a su paso hasta llegar a Carolina del Norte. Mientras tanto, Sheridan aplicaba la misma política en Virginia, no dejando nada que sostuviera a los ejércitos confederales, ni siquiera algo que permitiera a los habitantes del valle pasar el invierno.
Años después, cuando servía como observador estadounidense para el cuartel general alemán en la guerra franco-prusiana, dijo: «Infligir al ejército enemigo los golpes definitivos tan pronto como sea posible y causar a sus habitantes tanto sufrimiento que estén deseando la paz y fuercen a su gobierno a pedirla. Cuando la guerra acabe, no debe dejarse a la gente más que sus ojos para llorar». Lincoln, que, ¿se acuerdan?, no estaba muy de acuerdo con esta idea de la guerra total, bueno, terminó cambiando de opinión y felicitó a Sherman y a Sheridan por sus campañas y afirmó que esa paz solamente podía ser lograda practicando una guerra total. En abril de 1865, Grant logró acorralar al ejército de Lee en Virginia. Contaba con 150.000 soldados, mientras que el ejército de la Confederación tenía apenas 65.000 hombres. Finalmente, el 9 de abril en Appomattox, Lee terminó rindiéndose ante Grant, reconociendo la superioridad en hombres y en recursos de la Unión. El día anterior, el Senado había aprobado la 13ª enmienda de la Constitución que abolió la esclavitud y le dio igualdad civil a los antiguos esclavos negros, aunque no el voto. El propio presidente Lincoln en persona decidió acercarse a presenciar el final de la guerra y mientras caminaba por las calles en ruinas, centenares de afroestadounidenses emancipados lo rodeaban, gritándole gloria a Dios, bendice al Señor y tocándolo para comprobar si era real. Tan solo 6 días después de la abolición de la esclavitud, el 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln fue asesinado de un disparo en la cabeza por el actor sudista John Wilkes Booth, y mientras el asesino era capturado y ejecutado por el sargento Boston Corbett, Joseph Johnston se rendía ante Sherman el 26 de abril en Durham, Carolina del Norte, finalizando oficialmente la Guerra Civil de Estados Unidos. El presidente de la Confederación, Jefferson Davis, huyó de Richmond con su gobierno y con gran parte de la población, no sin antes incendiar por completo la ciudad. Finalmente fue capturado en Georgia el 10 de mayo. El gobierno central de la Confederación, que había estado representado por Jefferson Davis, había tenido mucha dificultad para afirmarse frente a todos los intereses de los distintos estados. Piensen además que nos encontramos frente a una sociedad bastante dividida, a pesar de toda esa unión y toda esa camaradería que había al principio. Por un lado estaban estos hombres ricos, blancos, poseedores de personas esclavizadas. Por otro lado había hombres blancos que no eran precisamente ricos, de hecho la mayoría eran pobres, que no tenían ese privilegio de poseer sirvientes, como los llamaban ellos, y que cuando vieron que la guerra se empezaba a poner cada vez más violenta, empezaron a desertar. Y por otro lado estaban los afroestadounidenses esclavizados, que, como les había dicho en el primer video, eran 2/5 partes de la población, un montón, que empezaron a huir o empezaron a ayudar al norte. Y por otro lado, el norte tenía muchos más recursos humanos y económicos, tenía el apoyo o la neutralidad, que era prácticamente lo mismo, de Francia e Inglaterra, y se había convencido a sí mismo de que solamente iba a dejar de luchar si se mantenía la unión y si se abolía la esclavitud. La guerra dejó 630.000 muertos en el frente, que es un montón. Es una cifra que supera a todos los muertos que estuvo Estados Unidos en todas las guerras del siglo XX. Y además, aproximadamente 50.000 estadounidenses quedaron con uno o más miembros amputados. Económicamente tuvo consecuencias dispares. Para el sur implicó destrucción. Murió el 25% de los hombres blancos en edad militar, la mitad de la maquinaria agrícola y miles de kilómetros de ferrocarril quedaron completamente destruidos. Se dejaron sin cultivar miles de granjas y plantaciones y sobre todo se abolió la esclavitud, que había sido el sistema de trabajo en el que se había basado la riqueza y la productividad del sur y además la base de su estructura social. En cambio, para el norte la guerra trajo crecimiento, más allá de una leve recesión inicial entre 1861 y 1862. La producción de hierro y carbón crecieron más del 20%, se construyeron barcos mercantes más que en ningún otro periodo de la historia de Estados Unidos, el tráfico ferroviario aumentó un 50% y creció la industria manufacturera, especialmente la de armas. Queda claro que el desequilibrio económico que existía entre el norte y el sur se incrementó como consecuencia de la guerra, pero además hubo consecuencias políticas. Por un lado, la emancipación de 4 millones de esclavos y un Estado federal mucho más centralizado, mucho más poderoso, que iba a ser a partir de ese entonces
garante indiscutido de la libertad, un derecho de todos los estadounidenses. Más allá de su posición contra la esclavitud, Lincoln no había incluido la abolición en su programa como una de sus principales medidas. De hecho, el historiador Howard Zinn afirma que Lincoln combinó a la perfección las necesidades del empresariado, la ambición política del nuevo Partido Republicano y la retórica del humanismo, y que cuando vio la necesidad de tomar una postura firme en el tema, la tomó. La abolición de la esclavitud no solamente le puso un límite a la emancipación de los negros, sino que además le permitió al Partido Republicano y al norte controlar la política estadounidense por décadas. Y justamente durante la guerra, el Partido Republicano va a iniciar la reconstrucción del sur. Una reconstrucción que va a ser económicamente beneficiosa y segura para las élites, es decir, cuidando que las élites no pierdan ningún privilegio. No solamente las élites del norte, sino también las élites del sur. Y la pregunta es, ¿qué lugar iban a tener los afroestadounidenses en esa reconstrucción? Spoiler alert, no uno muy diferente del que habían tenido antes. Pero eso es parte de otra historia, de un periodo que en la historiografía estadounidense se conoce como la Reconstrucción, que, bueno, en realidad es todo parte del mismo proceso, guerra civil y reconstrucción. De hecho, esta serie podría tener un quinto capítulo que se llame La Reconstrucción, pero no va a ocurrir así. Esta serie termina en este capítulo, con este video, así que si les gustó, pónganle like, compártanlo, dejen comentarios abajo, suscríbanse al canal en el orden que quieran, pero hagan todo eso y escríbanme, escríbanme si quieren más videos de Estados Unidos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau.